Hola, buenas tardes o buenos días. No sé en qué momento se transmitirá esto, pero me presento. Yo soy el doctor Daniel Agostino, soy del Servicio de Gastroenterología y Patología y Centro de Trasplante Hepático Intestinal Infantil del Hospital Italiano de Buenos Aires. Hoy tenemos varias charlas para compartir. Una de ellas es esta, que se denomina enfermedad linfoproliferativa, la complicación tan temida, el PTLD. PTLD es obviamente una sigla del inglés que significa enfermedad linfoproliferativa. Pero como se ha utilizado como uso cotidiano lo de PTLD, habitualmente le dejamos como esta sigla porque todos la reconocemos. Muy bien. Obviamente no tengo conflicto de interés para declarar en este tópico. Y vamos a empezar un poco para definir qué es la enfermedad linfoproliferativa. La enfermedad linfoproliferativa está calificada por la Organización Mundial de la Salud como uno de los tumores del tejido linfoide. En los pacientes con deficiencia inmune, los desórdenes linfoproliferativos son complicaciones bastante conocidas. En el seguimiento post-trasplante, la complicación de PTLD, que así ahora nos vamos a referir siempre a ella, depende del órgano trasplantado, teniendo un rango entre 1 a 10 años, 1 a 10%, perdón. Pero lo que pasa es que los trabajos tienen muchos sesgos y arrojan datos diferentes, dependiendo del tiempo de seguimiento, el tiempo de inmunosupresión, el estado del Epstein-Barr virus, la relación de donante-receptor, pero sobre todo, es del tipo de órgano que se está hablando de trasplante, porque es diferente la proporción de aquel órgano que requiere mucha inmunosupresión, sobre todo al principio, la edad en que se trasplanta, que aquel órgano que requiere menos inmunosupresión y habitualmente se trasplanta a edades más tardías. En realidad, por eso es difícil evaluar, hablando en términos generales, del tipo, digamos, de elementos de juicio para el PTD en un órgano solo. En general, la incidencia es variable, entonces, es más alta durante los primeros 18 meses post-trasplante. Y ahí estoy hablando más del trasplante, digamos, el PTLD en el trasplante hepático. El rango acumulativo del mismo es, por ejemplo, del 0,5, 0,9, 1,1% entre 6, 12 y 18 meses. Es decir, dése en cuenta que en 18 meses el rango acumulativo de incidencia de PTLD es de alrededor de 2,4% en 18 meses. Ahora, posteriormente, en 5 años el rango acumulativo ya se mantiene estable, en 2,1%, y en 15 años el rango acumulativo es de 4,7%, es decir, que durante 10 años se mantiene un rango más bajo. Es decir, que la enfermedad, la incidencia más grande está dentro de los primeros 2 años, ¿sí? Dentro de 2 años post-trasplante inmediato, ¿no? Hasta los 20 años la incidencia acumulativa total puede llegar al 5%. Es decir, cuando uno toma una incidencia de una población grande que cubre pacientes de hasta 15, 20 años, seguramente el rango acumulativo va a ser el total del producido durante ese año, que son 5,2%. Tiene una elevada morbimortalidad, fíjense, del 20 a 40%. Es de ahí que sacamos un poco la expresión de la enfermedad tan temida, ¿verdad? Tan temida porque cualquier, digamos, trasplantólogo tiene de esta enfermedad temor y tiene objetivos muy claros de su investigación y rápido diagnóstico. La infección por Epstein-Barr virus condiciona el 90% de epitelio en niños. El Epstein-Barr es de poca significancia en un niño inmunocompetente, ¿sí? Pero en el inmunosuprimido, los receptores de trasplantes propiamente dicho, está asociado con una hiperplasia reactiva policlonal, que es el linfoma. El linfoma es una hiperplasia reactiva policlonal de las células B.
y entonces esto es lo que le pasa al inmunosuprimido. En los primeros 2 o 3 años todos los niños se encuentran y se enfrentan en algún momento con el Epstein-Barr virus, ¿sí? Lo hacen a través de la mononucleosis infecciosa, amigdalitis, adenoiditis y eso. Y habitualmente se hace positivo el Epstein-Barr virus a partir, digamos, de esos 3 años. Cuando uno se infecta con el Epstein-Barr virus, tiene una clínica variable y en ocasiones oculta, ¿sí? Acuérdense que puede presentar fiebre continua esporádicas, adenomegalias o alguna imagen que nos demuestre obstrucción de la vía aérea, puede tener diarrea persistente o recurrente, rash cutáneo y anemia. ¿Qué es el Epstein-Barr virus? El Epstein-Barr virus es un virus de ADN lineal de doble cadena de la familia de los herpes viridae que infecta a más del 90% de los adultos en todo el mundo. La infección, como les dije, se produce habitualmente en la infancia y habitualmente en el adulto puede tener recaídas o reactivaciones. Ustedes reconocen a esta enfermedad muy claramente como mononucleosis infecciosa. Más allá de la infección aguda del Epstein-Barr virus, está implicado de otras enfermedades. Y a veces algunos adultos pueden estar relacionados con el Epstein-Barr virus con diferentes formas de enfermedad, como la esclerosis múltiple, el linfoma de Burkitt, el linfoma de Hodgkin, el carcinoma nasofaringeo y el trastorno linfoproliferativo, el PTLD que nos ocupa hoy, que vemos en los pacientes inmunosuprimidos. El Epstein-Barr virus se detecta mediante serologías de anticuerpos, ¿sí? Y las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos e hibridación in situ con fluoresceína EBER que se hace en los tejidos. Cuando uno tiene una infección, el anticuerpo se hace positivo, entonces los componentes virales se hacen positivos y los anticuerpos demuestran el Epstein-Barr virus pasado. Esto en un paciente inmunocompetente nos dice, tuvo el Epstein-Barr virus, tiene un IgG elevada a través de los anticuerpos, pero en los pacientes inmunosuprimidos, este IgG habitualmente no se produce por las características propias de su inmunosupresión y los niveles pueden aumentar en forma transitoria y solo hacerse detectables con PCR, lo que hace que la vigilancia del Epstein-Barr virus sea crucial. Sin embargo, la cuantificación de carga viral del Epstein-Barr virus puede variar mucho dependiendo de lo que se mida, si es en sangre completa o en plasma. Nosotros habitualmente, ahí en una tablita, que después se la dejo para que ustedes la miren y la observen, nosotros hacemos siempre PCR para este virus para el seguimiento, pero rápidamente hacemos la carga viral y controlamos las cargas virales. Cuando uno tiene algún tipo de sospecha en tejido de que ha tenido el Epstein-Barr virus ahí sí utiliza la hibridización para detectar el Epstein-Barr virus con el RNA del Epstein-Barr virus y que ahí prácticamente hace diagnóstico bien apropiado de la enfermedad viral si se está produciendo. Acá nosotros podemos ver 2 lesiones que no son características, pero están traídas como ejemplo. Ustedes fíjense, acá tenemos por una endoscopía, 2 biopsias de intestino. Una mostraba una intensa infiltración linfóide con CD20 y CD3 a nivel de las musculares mucosas y una positividad nuclear del linfocito. Y este era un paciente que solamente tenía diarrea recurrente y dolor de abdomen. Era un paciente trasplantado, en el cual indicamos la endoscopía y encontramos estos hallazgos, una úlcera y un pólipo, en el cual la histología arrojó que tenía un síndrome linfoproliferativo polimorfo de tipo B y positividad para infección por el virus de Epstein-Barr virus en los 2 lugares, en la úlcera y en el pólipo gástrico. Por ende, tenía una enfermedad linfoproliferativa. A veces uno puede encontrar en el seguimiento un hallazgo
inespecífico. Del PTLD, un hallazgo, por ejemplo, pulmonar. Hacemos una radiografía de tórax y vemos como en este tórax que hay una serie de imágenes nodulares en ambos campos pulmonares, que después le hacemos un estudio y arrojan que esos campos pulmonares son infiltraciones de PTLD. En una ocasión he visto un solo paciente con esto, pero siempre mostramos esta imagen porque es muy interesante. Un paciente se presentó con ojo rojo. Era un paciente trasplantado que se había trasplantado por una atresia de vías biliares. Tenía aproximadamente un año post-trasplante y venía siempre con el ojo rojo y por supuesto todo el diagnóstico de ojo rojo pensábamos que tenía una conjuntivitis viral, bacteriana, inmunológica, lo que sea, hasta que el oftalmólogo pudo observar estas lesiones, digamos, en la conjuntiva, que son, que consultó por conjuntivitis, pero encontró que tenía un PTLD monocular. Por supuesto que el tratamiento del mismo fue distinto que en los otros PTLD, fue un tratamiento localizado en estas lesiones, pero dio lugar a una publicación para que nosotros pudiéramos ver hasta qué punto el PTLD puede estar conviviendo con nosotros. A veces cuando hay dudas y cuando estamos enfrascados en la búsqueda de las lesiones, tenemos una herramienta muy importante que es la herramienta del PET, que es la tomografía post-emisión de positrones, que tiene un marcador del tejido linfoide abundantemente, que la hace abundantemente y puede definirnos si hay adenomegalias y si las adenomegalias, gracias a su, digamos, a su coloración y eso, tiene alto realce y están muy activas. Y de esta forma nosotros podemos localizar en algunos lugares, cuando tenemos sospecha de PTLD, pedimos una tomografía, que habitualmente no hacemos tomografía de tórax o tomografía PET de abdomen, eso, si no lo hacemos de cuerpo entero, porque ese da lugar a que nosotros podríamos ir a buscar si hay alguna adenomegalia o alguna imagen hipercaptante que pudiera ser correspondiente a esto y da lugar a biopsiar para hacer la confirmación diagnóstica y con exactitud. Acá en estas dos PET, les muestro la primera a la izquierda, es un paciente que se estudia y lo que únicamente se encuentra es una hiperplasia, digamos, marcación bien acentuada en lo que son adenoides y amígdalas. Este paciente, cuando se retiran, se extraen las amígdalas, no tiene un linfoproliferativo, solamente tiene una infiltración de Epstein-Barr virus, como hacen todos los pacientes a esta edad que pueden tener, que es la puerta de entrada del Epstein-Barr virus, es el orofaringio. El PTLD, la descripción más acabada desde el punto de vista oncológico, la podemos dividir en varias formas o estadios, nunca se presentan de una sola forma, sino tienen formas de diferentes estadios. Podemos llamar que el Epstein-Barr virus hace una linfoadenitis y una hepatitis no clasificada, o a veces una hepatitis no clasificada, entonces a veces vamos y vemos una biopsia de hígado y tiene una hepatitis con alta proliferación de linfocitos y vemos que son linfocitos B, entonces los marcamos y vemos de qué se trata. Puede ser lesiones tempranas, como de la mononucleosis infecciosa o hiperplasia de células plasmáticas. Hasta ahí vamos bien, porque eso es una proliferación. Todavía no estamos viendo la invasión de forma proliferativa tumoral. Pero después pasamos de esos estadios a tener una hiperplasia de células B difusa o un linfoma de células B en forma polimorfa, es decir, que no es la misma célula B, sino diferentes tipos de célula B, más grandes, más pequeñas y eso. Y pasamos después a estadio más tardío, que es el PTLD monomorfo o linfoma inmunoblástico de células B difusas grandes, ¿sí? Y pasamos por último al tipo Hodgkin, lesión de células plasmáticas, plasmocitones, y ya estamos entrando en el terreno de los tumores linfáticos más severos y más serios.
Cuando nosotros hablamos de enfermedad linfoproliferativa, lo más importante es conocer al oncólogo y saber y trabajar interdisciplinariamente con él. Pero también tenemos que tener precaución y tener lo que es profilaxis y detención precoz. Hay alta sospecha diagnóstica, para lo cual nosotros tenemos tratamiento cuando tenemos sospecha diagnóstica. Podemos empezar con ganciclovir o valganciclovir en donantes positivos con receptores negativos, profilaxis de la infección primaria alta, cuando hay alta replicación viral. Cuando hay un Epstein-Barr PCR positiva con alta carga viral, lo primero que hace el trasplantólogo es reducir la inmunosupresión. Colocar valganciclovir hasta disminución de la carga viral es debatida, pero hay muchos grupos, sobre todo, por ejemplo, el grupo español, que usaba el valganciclovir o el aciclovir cuando tenían Epstein-Barr PCR positiva o eran donantes positivos y receptores negativos, le daban ganciclovir por lo menos 3 meses como para evitar la presencia del Epstein-Barr y evitar la infección, la primera infección, la primera infección. Ante la sospecha, si uno tiene un Epstein-Barr uno debe, si tiene alguna patología o algún síntoma, dolor abdominal, diarrea y eso, hacer una endoscopía, una colonoscopía. Como le mostré anteriormente, si uno tiene una hiperplasia amigdalina y sobre todo si es más que bilateral, es asimétrica, es preferible ir a sacar la amígdala y dejar la otra amígdala como centinela. Hay que hacer, habitualmente estos cursan con hiper-IgM, y si no, como siempre, hacemos un TAC PET, que como les dije, TAC corporal y cerebral, y ahí por fin vamos, y si encontramos alguna adenopatía, alguna adenomegalia, vamos a la biopsia con inmunomarcación. ¿Cuál es el tratamiento que tenemos para esta enfermedad? El tratamiento, el primero que se hace, y sobre todo en los estadios principales, por eso es que uno tiene que ir avanzando en el diagnóstico precoz y poderlos tratar, el tratamiento es la reducción de la inmunosupresión al 50% cuando tenemos altas cargas virales. O si persisten las cargas virales, hacer la suspensión de la inmunosupresión. A fuerza de poder pensar que pueden tener rechazo acabado, es preferible manejarse de esa forma para que pueda disminuirse la carga viral. Habitualmente se ha dado una adenomegalia y eso puede empezar con metilprednisona o en los grados preparación, digamos, policlonal y que hay hiperplasia policlonal y que todavía no llega a la categoría de linfoma, se puede hacer la terapia biológica, que es el anticuerpo anti-CD20, el rituximab. Cuando ya tenemos el linfoma establecido o las características o el fracaso de todo esto, de los anteriores tratamientos, bueno, comenzará con quimioterapia, que habitualmente las siglas son de CHOP, que es ciclofosfamida y las otras. Por supuesto que en el futuro está pensado la terapia basada en células, pero por ahora seguimos manejando con este tipo de criterios. Siempre ustedes saben que nosotros trabajamos con inducción, la inmunosupresión. Nosotros en la primera etapa del tratamiento del paciente trasplantados es comenzar con la inmunosupresión. Hay diferentes formas de comenzar la inmunosupresión. Hay alguna que es con el esquema clásico de corticoides y un inhibidor de la calcineurina. Hay otros que son con inducción de la inmunosupresión para evitar los rechazos tempranos y ir a la búsqueda de la tolerancia inmune, que está basado en los corticoides, el tacrolimus y, por ejemplo, el basilizumab. Y hay otros que usamos la timoglobulina como globulina antitimocito, que para evitar que se produzca la reacción
química muy importante durante los primeros 15-20 días post-trasplante. Esa terapia habitualmente se pensaba que podía estar muy asociado con la evolución de mayor presencia de PTLD. En este trabajo, que es un trabajo bastante reciente, se muestra, que es un trabajo de junio del 25, se muestra en 6.369 pacientes trasplantados que la inducción con globulina antitimocito, digamos, está asociado a una disminución de mortalidad y también disminución de PTLD. Así que no está asociado con un aumento del riesgo esta terapia. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros lo usamos y habitualmente tenemos PTLD, pero no es por culpa de la inmunosupresión, en este caso de la inducción, y por eso muestro este trabajo que es bien reciente y es un trabajo con abundante número de pacientes como para poderlo tomar como característica. Entonces les cuento un poco lo que nosotros hemos vivido durante estos años y la evaluación de PTLD en nuestro centro de trasplante. Desde nosotros hicimos 450 trasplantes hepáticos en pacientes pediátricos desde el 88 hasta el 23, y 23 pacientes tuvieron PTLD, es decir, el 5%. Es como casi, uno parece que quería poner este número al número publicado de lo mismo. Si nosotros dividimos la población en los dos periodos, en los periodos iniciales, cuando usábamos un inhibidor de calcinuria distinto y usábamos otro tipo de inmunosupresión, y si vamos a el que más usábamos con inducción, con timoglobulina, vamos a notar que en el primer grupo de 1988 al 2010, 300 trasplantes, tuvimos 13 PTLD, 4.3%, y en el segundo periodo del 2011 al 2023, en 147 trasplantes, tuvimos 10 PTLD. Uno era 4.3%, 6.8%, pero la diferencia no es significativa entre ellos dos. De los 147 pacientes trasplantados, la mediana edad, vuelvo a repetir lo que dije en mi comienzo, eran 11 meses el diagnóstico de PTLD post-trasplante. El diagnóstico de edad era 7 años, pero 7 años de diagnóstico de edad de PTLD, pero post-trasplante eran 11 meses. Todos los pacientes, la localización más frecuente fue gastrointestinal, ¿sí? El 50%, y ganglios periféricos en el 20%. Todos estos pacientes manifestaban, los síntomas eran malestar general, anorexia, fiebre, adenopatías periféricas, hipertrofia amígdala, masa abdominal, patos pleuromegalia, hemorragia gastrointestinal. Recuerden que ante la presencia de alguno de estos síntomas tenemos que ahondar la búsqueda y tratar de hacer el diagnóstico de esta enfermedad lo antes posible para poder hacer tratamiento. La clonalidad fue realizada en 7 pacientes, 72 eran monomórficos, lo que permitió un cierto tipo de terapia con respecto diferente a aquellos que eran polimórficos, que seguramente la terapia fue más de quimioterapia convencional de los linfomas. La supervivencia de toda la población de PTLD fue del 65%. Y la mortalidad de PTLD en total de trasplantados del total de los trasplantados fue 1.7%. Parece pequeño el número, pero es altísimo en relación a la importancia que tiene que el 1.5% del grupo de trasplantes pueden haber fallecido por PTLD. Bueno, ¿qué mensajes podemos llevarnos a casa después de haber escuchado esto? Que el PTLD es una de las complicaciones graves y en ocasión fatal en el post-trasplante hepático. El espectro clínico es muy heterogéneo y tenemos que estar muy atentos y muy siempre perpicaces en buscarle los mismos, que es primordial tener en cuenta un seguimiento clínico de estos pacientes, buscando signos precoces de riesgo y monitorizando las cargas virales. El seguimiento estrecho y los exámenes de detección periódicos pueden ayudar al diagnóstico precoz
y tratamiento adecuado y con ello reducir la mortalidad y la morbilidad relacionado a, digamos, relacionado con el PTLD. Y por último, decirles que, bueno, que los pediatras, médicos, gastroenterólogos, hepatólogos, trasplantólogos, nos enfrentamos con diferentes clases de niños, siempre ellos tendrán una forma de expresarse, pero nosotros siempre estamos atentos para lograr tener este resultado final, que el paciente que está complaciente y orgulloso de cómo lo hemos atendido. Bueno, muchas gracias y seguiremos viendo en otras charlas.